Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, ¿están contentos? Muy contentos. Siempre les digo lo mismo, ¿no? Muy contentos. Y agradecidos, pastor. Gloria a Dios, qué bueno. Levante sus manos y honre a Dios en esta mañana. Y otra vez va a levantar las manos. Pues sí, levántelas. ¿Sabe lo que usted va a estar en el cielo haciendo? Si no está levantando sus manos delante de su presencia, estará postrado, arrodillado, diciéndole gracias, Señor. Qué privilegio es poderte conocer ahora. Si podemos conocerle a Él ahora en el Espíritu, imagina cuando usted esté enfrente de Él lo que sucederá. El impacto a su vida será tremendo, aún más de lo que Dios le impacta en este tiempo. Así que hónrelo con todo su corazón y dígale gracias, agradézcale a Él sus favores, su misericordia, todo lo que Él ha hecho por usted. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Bendito Dios, eres precioso. Nada ni nadie se compara a ti, Señor. Eres el Dios eterno, el Dios de la gloria, el Dios de lo invisible, de lo visible, el Dios de mi pasado, de mi presente, de mi futuro, de mi porvenir. Eres tú, mi Dios. Por eso te honro esta mañana. Por eso te alabo y te glorifico y mi corazón rebosa placenteramente sabiendo que tu presencia, tu gloriosa presencia está en mí, Señor. Gracias. Es un privilegio para mí ser portador de tu gloria, Señor. Gracias, Padre. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora dígale al que está enseguida de usted, hoy es el día más glorioso que Dios tiene para ti. Así que vívelo, experiméntalo, gózalo al máximo en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Cuántos están dispuestos a escuchar la palabra? Amén. Dios tiene una palabra poderosa para ustedes, esta mañana. Es que yo les voy a pedir una vez más, como siempre se los pido con todo mi corazón y con todo mi respeto para todos ustedes, que permanezca ahí en su lugar y que esté atento. Nosotros tenemos que aprender a honrar su palabra. Amén. Y le pedimos, pues, los niños, si los pueden llevar a su lugar, al cunero, a la escuelita dominical, porque tal vez a través de la enseñanza de hoy tengamos que decir algunas cosas que tal vez no sean muy propias para sus oídos. Por eso se los pedimos, ¿sí? Entonces, si usted es obediente, yo sé que Dios le va a bendecir la obediencia. Amén. Entonces, estamos hoy por concluir este tema. Yo les dije que el tema de la liberación es muy extenso, pero muy extenso. Hay muchas cosas muy específicas que nosotros vamos a tener que ver. Pero hoy estamos hablando, estamos poniendo las bases, estamos poniendo los cimientos, estamos poniendo la estructura en donde nosotros, a través de la revelación de la palabra, hemos comprendido y entendido lo que este ministerio es de acuerdo a la palabra. ¿Ok? Es lo que estamos haciendo. Así que todos nosotros tenemos que tener esos cimientos firmes a través de la palabra para que nuestra conducta, nuestros actos, nuestro hablar, todo lo que es de nosotros sea correcto y sea de acuerdo a eso y sea el diseño que Dios estableció. Amén. ¿Ok? Entonces, ya establecimos algunos puntos importantes. Dijimos, pues algunas de las razones del por qué muchos de nosotros como creyentes no podemos experimentar la vida plena que Dios nos ha ofrecido. También establecimos que hay una realidad de la existencia de los espíritus demoníacos, de los espíritus malos. Amén. La palabra de Dios nos habla de ellos. Inclusive sabemos que hay un enemigo acérrimo de Dios, que es el enemigo de Él, pero también es enemigo suyo. Amén. Hablamos con relación a la liberación, que la liberación es un don sobrenatural de Dios. Y establecimos también el principio de que un cristiano verdadero, un cristiano que nació de nuevo verdaderamente,
puede ser atormentado por un demonio, pero no poseído. Esos son los principios que pusimos la semana pasada. ¿Amén? ¿Sí? Ok, dijimos que hay algunas traducciones que una palabra no se traduce correctamente, por eso la duda y por eso la idea general en la gente o en el pueblo de Dios es que cuando le habla uno de liberación, pues piensa que uno que lo está ofendiendo, que le está diciendo algo que no es correcto. Amén. Empezamos a establecer lo que era la liberación y dijimos su significado, qué es lo que la liberación tiene que ser para nosotros o es para nosotros, de acuerdo a lo que nosotros aprendimos en la palabra de Dios. Amén. Y nos quedamos en cuál es la importancia y cuál es la necesidad de la liberación el día de hoy. Amén. Entonces, como les dije, muchos de nosotros cuando nacemos de nuevo, que somos llenos del Espíritu Santo, que el Señor está en nosotros, ¿verdad? Pensamos que esta idea de la liberación es falsa porque pues Dios está en nosotros y no es posible eso, ¿verdad? Entonces, inclusive, pues las tendencias por lo regular en la iglesia son que esto no es correcto. Amén. Pero cuando nosotros hemos aprendido de acuerdo a todas las bases que hemos establecido y nos damos cuenta que esa es una realidad que no se puede negar, entonces lo que estamos haciendo es traer a la luz de la palabra lo que el Señor nos enseñó a través de ella. Amén. Entonces, a través de nuestro caminar, han pasado por nosotros en el ámbito de la liberación muchos hombres y mujeres que son cristianos y que nosotros hemos tenido que liberar. Amén. Entonces eso nos ha llevado a entender que esa es una necesidad en este tiempo del pueblo de Dios. Porque como le dije la semana pasada, lo que Dios quiere a nosotros es prepararnos, hacernos útiles para su reino, para su gloria y para que nosotros estemos perfectamente bien preparados. Amén. Y podemos establecer en esta mañana una especie como de analogía en cuanto nosotros vemos, por ejemplo, en la palabra de Dios nos relata cómo fue la resurrección de Lázaro. ¿Verdad? Si se acuerda de ese momento, que Dios va a la casa, o sea, tiempo atrás le avisan que murió o que está gravemente enfermo y él dice, no va inmediatamente, sino que deja pasar días y en determinado momento él va y cuando va caminando hacia su casa, hacia el hogar de Lázaro, le sale al encuentro a su hermana y le dice que pues hubiera venido antes porque él no estuviera muerto. Y el Señor le dice, bueno, tú no sabes que Lázaro no está muerto, sino que duerme, ¿verdad? Amén. Entonces resulta, si quieren ir a la palabra de Dios para constatar esto, en Juan 11, vamos a ver los versículos 43 y 44. Cuando él llega a la tumba, él le da una orden a Lázaro. Y dice la palabra de Dios, dice, habiendo dicho esto, dice, clamó a gran voz. O sea, ¿qué es clamar a gran voz? Gritar, ¿verdad? El Señor gritó. O sea, no le dijo, Lázaro, sal fuera, no. Gritó. Amén. ¿Sí? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque muchas veces cuando yo grito me dicen, ay, este predicador qué gritón es, ¿verdad? ¿Y para qué le tiene que gritar a los demonios? Eso de la autoridad se gana. Pues sí, pero si yo quiero gritar, ¿cuál es el problema? Pregunto yo, ¿o no? Si no grito se van, y si grito también se van, así que ¿cuál es el problema? En el nombre de Jesús. Entonces le dice que Jesús dijo a gran voz, o clamó a gran voz. Le dijo, ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Amén. Y dice, y el que había muerto, ¿qué hizo? Salió, pero mire las condiciones en las que salió. ¿Cómo salió, dice la palabra de Dios? Atadas las manos, los pies, con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. ¿Y cuál fue la instrucción de Jesús? Desatadle, ¿y qué más? Y dejadle ir. Amén. Dios le trajo a Lázaro una nueva vida, lo resucitó. Amén. Lázaro estaba muerto, pero Dios lo trajo a una nueva vida. Pero en las condiciones con las que él salió en esa nueva vida, era que estaba todavía atado. Él no podía disfrutar de esa nueva vida mientras él estuviera atado en su vida todavía. Amén. Entonces la instrucción de Jesús fue desatarle y dejarle ir. ¿Para qué?
para que pueda disfrutar de esa nueva vida que yo le estoy ofreciendo. Mi amado, usted y yo tenemos que ser desatados de tantas cosas que traemos en nuestra vida para que nosotros podamos disfrutar esa vida abundante que Dios nos ofrece. Amén. Entonces, una de las cosas que hace el diablo es que todas sus actividades y sus cosas que él realiza siempre las hace en el subterfugio, o sea, por abajo, como dicen, por abajo del agua. Amén, como dicen los muchachos. ¿Sí? Y una de las cosas que hace es que la gente la engaña y él hace entender que estas cosas, el ámbito de la liberación es algo supersticioso, que es una idea de allá de la era medieval y que todo es mentira y que no es cierto. Amén. Entonces él tramposamente engaña a la gente y él hace pensar a mucha gente que él no existe, por lo tanto ellos no tienen ni siquiera cuidado de él y viven su vida a su manera. Ahora algunos otros piensan que él existe verdaderamente, pero que ellos nunca, o más bien que ellos siempre están exentos de las artimañas o de sus ardides y que a ellos nunca les va a tocar, nunca le va a pasar absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace Satanás en la mente de las personas. Amén. Entonces, cuando nosotros discutimos o hablamos de este tema, hay tres cosas que hace la gente. Unas de ellas se ofenden. Amén. Otras empiezan a tener temor en su corazón y otros se mantienen en una defensiva. Esas son las actitudes que la gente hace cuando uno le habla de este tema. Entonces, para que nosotros podamos entender mejor qué es la liberación, una de las cosas que tenemos que aprender es cuál es nuestra naturaleza como seres humanos. Amén. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses en la primera carta, en el capítulo 5, 23, establece algo muy importante. Amén. Dice que el mismo Dios de paz, ¿qué dice? Os santifique, dice, por completo. ¿Y cuál es ese completo? Ahí él lo establece muy claramente. Dice, su espíritu, ¿qué más? Su alma y su cuerpo. ¿Y qué más dice? ¿Cómo más continúa el pasaje? ¿Para que qué? ¿Cuál es el propósito de que sea guardado? Para que haya una irreprensión en su vida. Amén. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros entendemos que para que una persona sea una persona o un ser humano, necesita tener esas tres áreas. Si no tiene esas tres áreas, no es un ser humano. Amén. O sea, nosotros somos hechos únicos. Dios nos hizo únicos. Amén. Y cada área de nuestra vida tiene que ser tratada de una manera individual. Tiene que ser sanada y tiene que ser liberada cuando hay una demonización en la persona. Amén. ¿Sí? Vamos rápidamente. El espíritu, ya sabemos que el espíritu es el hombre interior, nuestro hombre interior. Amén. Es ahí donde está nuestro ámbito espiritual, nuestro ser espiritual, nuestro hombre espiritual. Y déjeme decirle algo esta mañana, que es ahí donde Dios viene y hace su asiento en su espíritu. Ahí es donde Él hace su presencia, ahí es donde Él viene cuando usted lo acepta en su corazón, ahí en su espíritu es donde Él viene y hace su morada. Amén. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo o no? Entonces, diga, mi corazón, más bien mi espíritu es el asiento de mi Dios. Amén. Ahí es donde Él habita. ¿Ok? Entonces, el alma es el asiento donde está nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestra mentalidad, nuestro intelecto, nuestra psiquis, nuestra forma de pensar. Ahí están en el alma. ¿Ok? El espíritu y el alma son intangibles e invisibles, no se ven, no se palpan, pero están ahí en nosotros. Amén. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y por último, el cuerpo. El cuerpo es la habitación del espíritu y el alma. Y es el medio por el cual el espíritu y el alma se manifiestan a través de nuestro cuerpo. ¿Ok? Nuestro espíritu y nuestra alma se manifiestan en este ámbito visible y manifiestan la singularidad de cada uno de nuestros deseos y de nuestros... Pásale, hermano. Entonces, a través de nuestro cuerpo es como el alma y el espíritu se manifiestan. Amén. Entonces, podemos entender que nosotros los seres humanos
Somos, fíjese bien, somos un espíritu, póngame atención acá, somos un espíritu que tiene un alma y que viven en un cuerpo. Su esencia, hijo de mi corazón, no es lo que usted ve cada mañana en el espejo cuando se levanta todo chorreado, lleno de lagañas. No, ese no es usted. Despeinado con los, bueno, yo con los pocos pelos que tengo. A usted no le dije, pastor, yo me dije a mí mismo. Ese no es su esencia. Su esencia es el espíritu. Su espíritu es su esencia. Por eso cuando el Señor viene a morar a su espíritu. Amén. Entonces cuando nosotros nacemos de nuevo, esa área del espíritu, no nuestra alma y no nuestro cuerpo, eso es inmediatamente regenerado. Porque la presencia de Dios lo regenera inmediatamente. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Pero la palabra de Dios que leímos hace un momento dice que para que Dios nos santifique, ¿cuánto? Por completo, o sea, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo tiene que ser santificado. Entonces nuestro cuerpo necesita sanidad, nuestra alma todavía necesita ser renovada y liberada de todos los efectos del pecado que usted y yo traemos arrastrando cuando venimos a conocer a Jesús. Esa es la necesidad que tenemos. Amén. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, la salvación y la transformación que suceden en nuestro espíritu son inmediatas. Amén. Y entonces eso nos hace que nosotros nos convirtamos en nuevas criaturas. Y por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice muy claramente, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué sucede con él? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y entonces ahora tú tienes que empezar a experimentar unas experiencias nuevas. Amén. ¿Sí? Pero el espíritu es el que se renueva inmediatamente, ¿sí? Pero nuestra alma y nuestro cuerpo necesitan todavía de una atención muy especial. Porque aún nuestra alma y nuestra naturaleza está en pecado, amén, y necesita ser liberada y transformada de una manera progresiva. Amén. Entonces, cuando conocemos este ámbito de nuestro ser, entonces entendemos que aunque nosotros cuando recibimos a Jesús, recibimos la santificación y nuestro espíritu es renovado inmediatamente, nuestra alma y nuestro cuerpo tienen la necesidad de un trato diferente y especial por parte de Dios. Por eso, ¿cuántos de nosotros, aun cuando cristianos, hacemos cosas que sabemos que no le agradan a Dios? ¿Aló? ¿O nada más yo lo hago? Todos lo hacemos, ¿verdad? Pero conforme tú vas aprendiendo, entonces por eso les decía que hay áreas de nuestra vida que nosotros no hemos dejado a los pies de Jesús, que no le hemos entregado verdaderamente. Hay áreas en nuestra vida en las que Él todavía no gobierna en su totalidad. ¿Amén? ¿Quedó claro esto? Ya sabe cómo es usted, ya sabe por dónde nació de nuevo, ya sabe que el Espíritu viene a su vida, que usted es un cristiano porque nació de nuevo, porque tiene el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Pero hay una labor que hay que hacer con nuestra alma y con nuestro cuerpo. ¿Amén? ¿Sí? Ahora, con relación al ministerio de liberación, nosotros tenemos que aprender 4 cosas muy importantes. ¿Ok? La primera de ellas, como les dije la semana pasada, nosotros tenemos que discernir la diferencia que hay entre demonización y posesión demoníaca, que es muy diferente. ¿Ok? Demonización y posesión demoníaca. Cuando es una demonización, dijimos que es estar bajo la influencia de un demonio o bajo el ataque de un demonio, de un espíritu malo. Pero ser poseído es cuando un demonio tiene todo el control de la persona, su espíritu, su alma y su cuerpo están en poder de ese demonio. Amén. ¿Sí? Y él es amo y señor de esa persona. La persona no tiene voluntad, la persona no tiene sus emociones, la persona no puede pensar en ello, sino que siempre el demonio, ese espíritu malo, está controlando su vida. En ese caso estamos hablando de una, ¿qué dijimos? Una posesión demoníaca. ¿Amén? ¿Me estoy explicando? O sea, es por ejemplo, todos tenemos una casa,
Yo tengo las llaves de mi casa, yo entro, salgo, voy a la recámara, voy al baño, a la cocina, a la estancia, porque es mía y yo ahí ando como yo quiero porque es mía y a mí me pertenece. Bueno, eso es lo que hace un demonio con una persona que está totalmente, pues el demonio anda por todo su territorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo tiene totalmente controlado. ¿Amén? ¿Sí? Entonces dijimos que un nuevo creyente o un cristiano nacido de nuevo no puede ser poseído, pero... O sea, porque le pertenece a Dios, porque Él le entregó su vida a Dios, pero uno que no ha nacido de nuevo, ese puede ser poseído por el demonio. ¿Amén? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso en la iglesia, muchos se enojan, ¿verdad? Porque dicen, no, pero si Cristo vive en mi corazón, ¿cómo es posible? Pero hay esa realidad, tenemos que aprender eso y tenemos que entender que esa es una realidad. ¿Amén? ¿Sí? O sea, hay áreas en nuestra vida que no le hemos rendido realmente el control al Señor. Por eso se manifiesta en una demonización. Ahora, la palabra de Dios nos habla de varias circunstancias o de varios casos. Y vemos en ellos algunas personas que están demonizadas, pero hay otras que están endemoniadas, o sea, que tienen un espíritu inmundo que los gobierna. ¿Amén? ¿Sí? Ahora, déjenme aclarar algo. Cuando nosotros hablamos de esto, regularmente siempre pensamos... No sé que esto es para la gente mala, para la gente asesina, No. El Señor Jesús liberó a tanta gente común y corriente de aquel tiempo. No necesariamente la gente tiene que ser malvada y mala, ¿va? Amén. Era gente común y corriente como usted y yo. Amén. Campesinos, obreros, pescadores. Amén. Secretarias, doctores, médicos. A ingenieros, arquitectos. Él es el que los liberó. No necesariamente la gente tiene que ser malvada. Amén. ¿Me estoy explicando? Ahora, hay algunos casos en la palabra de Dios que nos habla específicamente. Por ejemplo, María Magdalena fue una mujer a la que le sacaron 7 demonios. Imagínense cómo estaba esa mujer. Era una mujer prostituta. Y esa circunstancia y esa situación en su vida la hizo que estuviera atada por esos demonios. Pero dile gracias a Dios porque Jesús pasó por ahí y la hizo libre. Diga, hoy Jesús está conmigo y Dios me va a hacer libre. Jesús me va a hacer libre a mí. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces dijimos, tenemos que discernir entre lo que es demonización y lo que es posesión demoníaca, ¿verdad? Amén. Ok, entonces, inclusive, ¿se acuerdan ustedes que el pueblo de Israel tenía totalmente prohibido, estrictamente prohibido? Es más, la ley les decía que ellos no podían practicar nunca ni la hechicería, ni la brujería, y no podían estar metidos en esos ámbitos espirituales de maldad. ¿Es cierto o no es cierto? La ley se lo decía. Y todos los que practicaban esas cosas, ¿qué les sucedían? Les daban cuella. La Biblia decía que ellos tenían que ir a morir por practicar esas cosas. ¿Amén? ¿Sí? Eso usted lo puede ver en la Biblia, en el libro de Deuteronomio. ¿Ok? Entonces, pues, en este tiempo no necesariamente la gente tiene que ser mala. ¿Amén? El detalle es que hay áreas en nuestra vida en el que aún Dios no vive ahí. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que necesita usted hacer? Lo que necesita es entregarle esas áreas de su vida que sabe que Dios aún no es el Señor, para que permita que Él obre en su vida. Ahora, Marcos capítulo 5. Vamos a ir a ver este pasaje. Mire, este pasaje nos trae mucha revelación. Así que permítame ir hacia ese pasaje. Marcos capítulo 5. Amén. Fíjese bien cómo dice la palabra de Dios. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los, ¿qué? De los Gadarenos. Dice, y cuando salió él de la barca, ¿a quién se refiere a él? A Jesús. Cuando salió Jesús de la barca, dice, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, ¿qué? Un hombre con ¿qué? Fíjese bien lo que dice, con un espíritu inmundo.
Dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie, ¿qué podía hacer? Atarle. Ni aún con ¿qué? Con cadenas. Fíjese la condición de esta persona. Ni aún con cadenas. ¿Qué más dice? Porque muchas veces había sido atado ¿con qué? Con grillos y con cadenas. Mas las cadenas, ¿qué pasó con ellas? Las había hecho pedazos. ¿Y qué más? Y desmenuzado los grillos. ¿Y qué más? Y nadie lo podía dominar. O sea, era una persona que estaba completamente atada. Estaba poseída. Él no tenía voluntad. Él hacía lo que el demonio le decía. Amén. Tal era su fuerza que ni aún amarrándolo o encadenándolo podían contenerlo. Amén. Rompían las cadenas. Dice, desmenuzaban los grillos. ¿Usted se imagina la fuerza de ese hombre? Amén. Amén. ¿Sí? Y entonces dice, y siempre, versículo 5, de día y de noche, ¿cómo andaba? Dando voces en los montes y en los sepulcros. ¿Y qué se hacía él? Se hería él mismo con piedras. Imagínense en las condiciones en las que estaba ese hombre. Nomás imagínenselo. Use un poquito la imaginación para ver ese hombre en qué condiciones vivía. Amén. Dice, fíjese, cuando vio pues a Jesús de lejos, ¿qué hizo? Corrió y se arrodilló a él. ¿Quién fue el que corrió? El hombre que estaba poseído, ¿verdad? Y luego mire lo que dice, y clamando a gran voz. ¿Qué significa eso? Dijimos. Gritó, gritando, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? ¿Quién habló ahí? ¿El hombre o el espíritu? ¿Quién habló? El espíritu fue el que habló ahí, no fue el hombre, fue el espíritu. Amén, porque vio la presencia de Jesús e inmediatamente le dijo, ¿qué tienes conmigo? Amén, ¿sí? ¿Qué tienes conmigo, Hijo del Altísimo? Y luego dice, te conjuro por Dios que ¿qué? Que no me atormentes. Amén. Cuando hay una unción en su vida de liberación, los demonios se sienten atormentados por su presencia. Eso es lo que sucedía a Jesús. Sucedía que Jesús iba a alguna parte, inmediatamente los demonios empezaban a manifestarse. Les decía una vez a los jóvenes que ustedes conocen a un hombre argentino que se llama Carlos Anacondia, un pastor argentino. ¿Lo ha escuchado de él? ¿Sabe lo que sucedía con ese hombre? A donde quiera que se paraba, los demonios empezaban a salir de las gentes. Se paraba en un restaurante y se lo daba al mesero y empezaba. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Amén. Diga, levante su mano y diga un día, Dios eso va a hacer conmigo. Amén. La gente de hoy en tiempo no sabe usted cuánto necesita que sea liberada de tantas cosas. Y usted está esta mañana con un propósito, porque Dios le quiere enseñar, porque Dios le quiere adiestrar, porque Dios quiere que usted sepa, para que usted entienda lo que usted se enfrenta allá afuera. Y muchas veces lo que nos enfrentamos aquí adentro también. Amén. Amén. ¿Qué más dice? Y le preguntó, dice, te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. O sea, Jesús le decía al espíritu, sal de este hombre. Fíjese que bien, el hombre va, pero el que habla es el espíritu. ¿Y Jesús a quién le habla? ¿Al hombre? Le habla al espíritu. Por eso cuando en los retiros le digo, vayan contra el espíritu, no vayan con las personas. Vayan contra el espíritu. Amén. Porque lo que nosotros tenemos que ir es contra los espíritus, no contra las personas, ni con los hombres, ni con las mujeres. Amén. Dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y fíjese nomás. Y respondió diciendo, ¿cómo se llamaba? Legión me llamo. ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Muy bien, Juan. Porque somos, o sea, había un interlocutor solamente con Jesús, pero los demonios eran muchos en el cuerpo de aquella persona. Entonces, imagínense, por eso la condición de ese ser, que no lo podían contener, no lo podían detener, no podían hacer nada con él, porque había una legión de demonios en su vida. Amén. 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 ¿Vamos entendiendo y comprendiendo esto? Muy bien. Luego dice, estaba allí, cerca del monte. ¿Qué estaba, dice?
un gran hato de cerdos. ¿Qué estaban haciendo? Paciendo. Y miren lo que le dicen los demonios, porque fíjese, ahora habla en plural. No dice le rogó, ahora ¿cómo dice? Le rogaron todos los demonios. O sea, imagínense todos, Señor Jesús, mándanos para allá. Imagínense cómo estaban los demonios ya. Dice diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Dice, y luego Jesús, ¿qué hizo? Pero mira, perdónenme, vamos a regresar al versículo 10. Versículo 10, mire lo que le dice. Dice, y le rogaba mucho que no los enviase, ¿qué? Fuera ¿de dónde? ¿Por qué los espíritus le rogaban que no los sacara de esa región? ¿Por qué no le dijo, pues no nos saques de este hombre, sino simplemente, ¿por qué no nos dejas ir, no nos permitas salir de esta región, Señor? No nos eches fuera de aquí. Porque usted sabe que hay espíritus encomendados a regiones para mortificar a los habitantes de esos lugares, para tenerlos en la ceguera espiritual, para meterlos en los vicios, esos son espíritus que están en regiones apoderados de ellas. Amén. Y que ellos gobiernan las vidas de las personas. Amén. ¿Por qué necesitamos entender esto? Porque un día usted y yo vamos a establecer una guerra espiritual contra ellos y vamos a echarlos fuera de nuestros territorios, lo vamos a echar fuera de nuestra casa, de nuestras colonias, de las gentes de las vidas, de las gentes de donde conocemos, de los barrios, de todo lugar. Dios nos va a enviar para hacer esto. Amén. Amén. Entonces no nos saques de este territorio, de este lugar o de esta región. Y dice, estaban allí del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús, ¿qué hizo Jesús? Ok, está bien, le doy chance, vámonos, ¿verdad? ¿Usted sabe que aún Satanás sirve a Dios o no sabe eso? Satanás sirve a Dios. Amén. Y usted puede decir, bueno, pero ¿por qué si es Dios? ¿Por qué no lo ata? ¿Y por qué ya no que ya no esté dando lata, verdad? Amén. Esa es una de las cosas que la gente no entiende de lo que es la guerra espiritual. ¿Y dónde dice la Biblia, hermano? ¿Qué dice guerra espiritual? Después se lo voy a mostrar, no se lo voy a mostrar ahorita. Usted, a ver, piense en Dios. Haga ese ejercicio ahora, piense en Dios. Y luego piense en Satanás. ¿Qué cree usted que Satanás es para Dios? ¿Qué? ¿Quién dijo? ¿Usted? Nada, absolutamente. Es como una mosca que el Señor le puede hacer así. ¿Usted cree que una batalla entre Dios y Satanás sería justa? Por eso Dios lo puso a usted y a mí, aquí en este lugar y en esta tierra, para que la batalla sea al mismo nivel. Amén. ¿Me está escuchando y me está entendiendo o no? Para todos aquellos que hay pues guerra espiritual. Amén. Sí, usted y yo tenemos una guerra contra él. Desde que Dios creó al hombre, lo primero que hizo el diablo fue, ¿o no? Amén. Desde entonces. Amén. Entonces, mire esto. Dice, y luego Jesús les dio permiso. Dice, y saliendo aquellos espíritus inmundos, ¿qué hicieron? Entraron en los cerdos, los cuales eran como ¿cuántos? 2,000, o sea, imagínense, lo menos de los demonios que tenía que era persona eran 2,000 demonios. Pudieron haber sido más, pero por lo menos eran 2,000. Eran 2,000 cerdos, ¿verdad? Y todos ellos fueron poseídos. ¿Y qué sucedió con ellos? Dice, y el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó con ellos? Se ahogaron. Pero mire lo que sucede, mire qué cosa. Aquí tenemos una tremenda enseñanza. Entonces, aquí entendemos que los demonios no solamente habitan en el cuerpo de una persona, sino también en cuerpos de animales y en cuerpos de cosas. Pero lo que ellos anhelan es habitar en su cuerpo para fastidiarle su vida. Eso es lo que ellos anhelan. ¿Amén? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo? Dice, y los que apacentaban los cerdos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Huyeron. ¿Y luego qué fue lo que hicieron?
Dieron aviso en la ciudad y en los campos, o sea, se fueron por todas partes diciendo lo que sucedió. Oye, llegó Jesús, ¿y se acuerdan de aquel hombre que estaba y que nos ponía y que nunca podíamos con él? Pues Jesús lo liberó. Y lo peor de todo fue que no solamente le sacó a los demonios, sino se los echó a nuestros cerdos y los llevó. Perdimos toda ganancia. Nos quedamos sin marranos y sin nada. Y entonces dice, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Dice, y luego vienen a Jesús y mire la cosa, cómo es transformado cuando Dios hace las cosas. Dice, ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Cómo estaba? Sentado. ¿Cómo estaba? Vestido. O sea, aquí nos da a entender que cuando estaba endemoniado andaba desnudo. Amén. Dice, ¿y en qué? En su juicio cabal. Pero mire cuál fue la reacción de ellos. ¿Qué hicieron? Eso es lo que pasa cuando vemos que alguien se libera. Oye, en lugar de alegrarse porque Dios está haciendo algo con esa persona, nos entra temor y nos entra miedo. ¿Cómo es posible eso? Si Dios está liberando a una persona, si le está sacando todo el mal que tiene ahí, alegrémonos de lo que Dios está haciendo y no tengamos temor. Amén. ¿Me está escuchando y me está entendiendo? Amén. Dice, y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido al demonio. Y lo de los cerdos. O sea, le contaron también lo de los cerdos, no solamente cómo había sido libre. Dice, y comenzaron a rogarle, ¿que qué? Que se fuera de sus contornos. Imagínense, en lugar de estar agradecido con Jesús, Señor, qué bueno que trajiste, que liberaste a este hombre, porque era una lata para nosotros, era un dolor de cabeza día y noche, no podíamos con él. Le dijeron, Señor, vete de aquí, vete de aquí. ¿Ya ve por qué este ministerio es tan mal visto por la gente? Porque tienen temor y porque tienen en su mente otro tipo de pensamientos en lugar de decir, gracias Señor por lo que estás haciendo. Y la ignorancia nos hace actuar así. Pero cuando conocemos y entendemos los planes y los propósitos de Dios y por qué Dios hace las cosas, entonces tenemos una visión, un entendimiento diferente y entonces ahora nuestro pensamiento se encamina hacia lo que la palabra de Dios establece y a lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Amén. ¿Sí? Dice, y le contaron lo que había visto, cómo le había acontecido el día al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Dice, al entrar él en la barca, dice, el que había estado endemoniado, ¿qué sucedía con él? Le rogaba, Señor Jesús, déjame ir contigo, quiero estar contigo, Señor. Nunca en mi vida había disfrutado la vida que ahora puedo ver. Un momento tan siquiera, tengo una hora de haber sido liberado y nunca me acuerdo en mi vida haber tenido la paz, el gozo, la tranquilidad que ahora puedo experimentar contigo. Quiero estar contigo donde quiera que tú vayas, yo quiero estar ahí contigo, Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. O sea, Jesús le dijo, no vayas conmigo, más bien ve a los de tu casa y ve y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo. Y dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Y qué hacía? Todos se maravillaban de lo que había sucedido. La gente ahora tiene esas actitudes. ¿Qué actitudes tiene? Él liberado y, ay, ¿qué van a decir mis amigos que me sacaron demonios? Ay, no, ¿qué? Sus escrúpulos y sus cosas, no, en lugar de ver lo que Dios está haciendo con ellos, no tienen vergüenza que la gente sepa que le sacaron demonios. En lugar de ver la libertad a la que fue hecha, que Jesús tuvo misericordia de él o de ella. Amén. En lugar de ir a proclamar lo que Jesús hizo, tenemos miedo y tenemos vergüenza de que la gente sepa que a mí me sucedió esto. Hijo de mi corazón, por eso le digo que tenemos que cambiar tanto nuestra mentalidad y verlo desde la perspectiva divina, porque siempre lo estamos viendo de acuerdo a nuestra perspectiva y de nuestra comodidad y de nuestras cosas. No pasar vergüenza, no pasar esto y no pasar lo otro. Amén.
¿Qué importa que tú te ridiculices mientras el Espíritu de Dios, más bien más que Jesucristo se glorifique? No importa. Amén. Por eso cuando tú obedeces a Dios y cuando tú quieres hacer su voluntad y te dice, haz esto, y que para ti dices, pero ¿cómo lo voy a hacer? Tú hazlo porque el Señor algo va a hacer por eso. Amén. Usted sabe que Isaías un día le dijo, tú vas a andar con las pompas desnudas. ¿Sabe eso o no sabe eso? ¿Y qué dijo Isaías? No, Señor, ¿qué te pasa? Me va a dar vergüenza que la gente me ande viendo mis pompis. No, Señor. Y tú dices, pero ¿para qué andaba? Dios a veces te hace hacer cosas que ni te imaginas y cosas que van en contra aún de tus escrúpulos y ay, que no, no, es que yo soy el pastor, si yo no me puedo, no, yo no me puedo desacomodar mi corbata, yo siempre tengo que andar con ella bien derechita y bien, no, ¿cómo? Si Dios te dice, échate una maroma ahí porque algo va a suceder con la maroma que te eches. Si Dios dice, nos le echamos, ¿verdad, pastor, o no? Nos agarramos los dos de la mano y ¡guau! Nos aventamos. Amén. Entonces, ese es el ejemplo de una persona que está poseída, diferente a alguien que está demonizada. Amén. ¿Sí? Ahora escúcheme esto y apúntelo, si usted está apuntando. Todo aquello que es antinatural y todo aquello que es compulsivo en la vida de las personas, eso es demoníaco. No hay duda de que hay un espíritu inmundo ahí. Amén. La mayor evidencia en la vida de una persona de que hay a un espíritu malo es que el alma de esta persona nunca tiene descanso. Amén. Nunca su alma está en descanso. Esa es una evidencia plena de que hay algo ahí que le está estorbando. Amén. Entonces, nosotros tenemos que aprender de esta historia para que nosotros nos conduzcamos de acuerdo a lo que Jesús nos está enseñando aquí. Amén. Sí, esta gente se negó a entender o a comprender la realidad de la liberación. Amén. Y hoy en día la gente sucede exactamente lo mismo. Se asusta o se enoja o se hiere o se ofende. Pero cuando andan consultando ahí los horóscopos todos los días en el periódico y en las revistas, y cuando van y consultan a los psíquicos y les hablan por teléfonos para que les den su suerte, ahí no tienen ninguna vergüenza. Y van y andan consultando allí y allá. Ahí no les da vergüenza. Qué cosas, ¿no? Como nuestra mente está toda tergiversada y toda hecha bolas. Amén. Una vez le dije, ¿sabe qué necesitamos? Que Dios nos abra el cerebro, nos habla el cráneo, nos saque el cerebro, nos los dé una remojada y unas... Y yo creo que nos los ponga al revés de como nos los piso para que podamos entender. ¡Qué bárbaro! Amén. Nosotros, y decimos, ¿quién tiene la mente de Cristo? Amén, todos amén. Ya me dio calor. Causa risa, ¿verdad? Pero es cierto. Entonces usted no se sienta avergonzado cuando Dios lo libere. Amén. Usted dé su testimonio de lo que Dios hizo con usted. Amén. Que lo sacó de las garras, de las ataduras, de las cadenas que tenía. Por eso usted y yo tenemos que empezar a predicar y entender que esto es algo real. Amén. La liberación es algo que a través de las Escrituras Dios nos enseña, que Dios nos muestra. Amén. Tenemos que quitar todo estigma que ha sido puesto en la iglesia. Amén. Así como el miedo que la gente tiene en buscarla para ser liberada. Amén. Entonces, creo que hoy estamos en un buen tiempo de que la iglesia pueda entender y comprender y entrar en estas dimensiones. Porque veo en la actualidad, cuando trabajamos con los jóvenes, nos damos cuenta que los jóvenes están cansados de oír tanta palabra. Están tan cansados de proteger tanto su reputación y cuidar ese decoro religioso. Lo que ellos quieren son verdad, lo que ellos quieren son ver fehacientemente las cosas que Dios hace, experimentar la realidad de la libertad, experimentar una vida en plenitud. Eso es lo que ellos quieren. Y si usted quiere, usted esta mañana, Dios tiene para usted eso también. Amén.
Entonces dijimos, una de las cosas era, primero, discernir entre y posesión. Ok. La otra es discernir entre los ataques demoníacos y las acciones de la carne. Porque muchos se van a los extremos. No, o sea, en la antigüedad cuando empezó a salir esto, todo el mundo, y veían demonios en todas partes. Mira, ahí hay un demonio. Y todo lo demonizaban. Pero otros al contrario dicen, no, es que este muchacho es carnal, es una persona carnal. Pues hoy vamos a aprender cómo nosotros podemos lidiar con la carne, cuando es una obra de la carne y cuando es algo que hay un espíritu que está ahí afectando la vida de las personas. Amén. ¿Cuál es el consejo del apóstol Pablo? El apóstol Pablo cuando les escribió a los Gálatas 5:16, ¿qué dice? Dice, mi consejo es, anden en el espíritu. ¿Y qué más? Y no satisfagan, ¿qué? Los deseos de su carne. Amén. O sea, anden en el espíritu. Cuando usted anda en el espíritu, la carne le vale gorro, ni siquiera le hace caso. Porque el espíritu de Dios es el que lo está usted ahí guiando, haciendo las cosas. Amén. Por eso el apóstol decía, anden en el espíritu. Y no satisfagan los deseos de su carne. Cuando nosotros hablamos carne aquí en la palabra de Dios, no se refiere a nuestro cuerpo físico, sino a nuestra área de corrupción y de pecado que está operando en nuestra vida. Eso pervierte nuestros pensamientos, pervierte nuestros deseos, pervierte nuestras motivaciones. Eso es lo que hacen los deseos de nuestra carne. Amén. Entonces usted y yo tenemos que discernir en cuál es cuál. Si es un demonio, si es una obra de la carne. ¿Por qué? Porque como les dije hace un momento, en el mundo cristiano se han tomado esos dos extremos, pero nosotros necesitamos centrarnos en las cosas y entender cómo son las cosas y cómo se trata de manera diferente cada una de ellas. Amén. Efesios 6:12, ¿qué dijimos la semana pasada? Entonces dijimos que los demonios son entes como sin cuerpo, ¿verdad? Son incorpóreos, invisibles, no se ven. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen esos demonios? Lo que quieren es destruir a la gente. Eso es lo que quieren. Los demonios son entidades de maldad sin cuerpo. Y es lo que desean es ingresar en el cuerpo de una persona para que puedan operar ellos en la dimensión física. Ahora, ellos operan tanto externamente, o sea, sin estar en un cuerpo, pero también operan estando en un cuerpo. Pero ellos necesitan manifestarse y por eso toman a las personas para hacerlo. Amén. Los demonios podemos entender que tienen personalidad, tienen inclusive ciertas características con nosotros los humanos, son conscientes de sí mismos, tienen voluntad, tienen emociones, tienen conocimientos. Amén. ¿Sí? Pero lo que sí usted tiene que entender que como ellos son instrumentos de Satanás, ellos la conciencia la tienen totalmente cauterizada. Usted no piense que un demonio le va a decir, tengo misericordia de este hombre, ya no le voy a seguir haciendo las cosas. No es así. Como el que los regentea es malvado, amén, ellos son igual que él. Y lo único que buscan, ¿qué les dije la semana pasada? Robar, ¿qué dice? Matar, destruir, eso es lo que quieren hacer con usted. Ellos nunca le van a decir, sí, te voy a dejar que vivas la vida abundante que Dios te ofrece. Nunca se lo van a decir. Entonces, a través de la palabra de Dios, nosotros vemos evidencias de todas las características que aquí estamos viendo. Amén. Un demonio siempre le va a tratar a usted de tentar, le va a tratar de esclavizar, de atormentar, de empujar a hacer las cosas, a corromper su vida, que su voluntad sea trizas y él mandar en su vida. Amén. ¿Sí? Pero recuerde usted que siempre la voluntad de un demonio siempre será la voluntad de Satanás quien lo regentea. Amén. No importa qué sea. Él cree que usted tiene piedad de los niños o de los bebés. No los tiene piedad. Él le importa poco quién sea, ni en qué edad tiene. Él lo que quiere es destruirle. Amén. Él siempre querrá, escúcheme bien, usurpar la autoridad que Dios le dio al hombre, destruyéndola de esta tierra. Amén. ¿Sí?
Él siempre querrá burlarse de Dios y aniquilar todo lo que Él hace. Todo lo que Él ama lo distorsiona, lo que Dios hace lo distorsiona. Amén. Especialmente su creación más preciada, que es usted y que somos yo. Y que soy yo. Amén. Eso es lo que Él busca. Amén. Entonces, lo que los demonios siempre tratarán es que la gente reconozca y sepa que ellos creen que siempre están mandando en sus vidas. Pero por eso cuando usted viene a los pies de Jesucristo, usted le da ahora. Por eso dice la palabra de Dios que cuando usted viene a Jesucristo, nos traslada ¿qué? Del reino ¿qué? De las tinieblas. ¿A dónde? Al reino de la luz de Jesucristo. Inmediatamente nosotros somos trasladados ahí. Amén. Amén. Entonces no piense usted que le va a decir, conoce a Jesucristo, sí te doy chance. Nunca lo va a hacer. Amén, siempre va a estar poniendo obstáculos para bloquearlo, para que usted no logre ser un instrumento de Dios, para que no conozca a Dios. Siempre tratando de frustrarlo en las cosas, siempre le va a poner tropiezos, siempre le va a hacer algo para que usted no viva abundantemente la vida que Jesús le ofrece. Siempre va a estar buscando eso. Amén. Entonces, entendemos que la solución para todo ataque demoníaco, ¿cuál es? ¿Qué dijimos? Echarlos fuera de nuestra vida. Amén. La opresión demoníaca, la solución es la liberación. Echar fuera esos espíritus de nuestra vida. Amén. ¿Vamos bien? ¿Me voy explicando? ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cómo lidiamos con la carne? Dijimos que es lidiar con los espíritus inmundos, pero también lidiamos con la carne. Amén. ¿Cómo son impulsados o activados los deseos de las personas, de los seres humanos? Esto lo vemos a través de la caída del hombre. Ocurrió cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, oyeron las mentiras, desobedecieron a Dios y obedecieron la voz de Satanás. Amén. En la palabra de Dios nos encontramos la palabra carne con algunos sinónimos. Usted va a encontrar carne, podrá encontrar naturaleza pecaminosa, podrá encontrar el viejo hombre, el yo carnal y la naturaleza adámica. Eso es la obra de la carne. Amén. ¿Sí? Entonces, más adelante vamos a hablar más profundamente de esto. Pero ahora nosotros tenemos que aprender que Dios nos ha dado una victoria también sobre nuestra carne. Cuando hay una conducta pecaminosa en nuestra vida, siempre tendrá su origen en un deseo en nuestra carne. Amén. ¿Sí? Siempre el origen no es un demonio, es un deseo de nuestra carne. Amén. Pero la solución a los deseos de nuestra carne, ¿sabe usted cuál es? Andar en el Espíritu. ¿Sabe usted cuál es? Es crucifique su carne. Esa es la solución para nuestra carne. Crucifique su yo. Muera a su yo. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice, con Cristo, ¿cómo dice? ¿Cómo estoy con Cristo? Juntamente crucificado. Y luego, ¿qué más dice? O sea, ya no vivo a través de mis deseos carnales, sino que ahora, ¿qué? Cristo vive en mí. Y luego, escúcheme esto, ponga atención. ¿Qué más dice? Y lo que ahora vivo, ¿en qué? ¿En qué? ¿Y lo que ahora vivo, en qué? ¿En qué? No dice, y lo que ahora vivo en el Espíritu, que ando volando todos los días por los cielos. Siento que no piso, no estoy en el piso. El Señor Jesús me hace andar. Dice, lo que ahora vivo en mi carne. ¿Lo vivo qué? En la fe del Hijo de Dios, que se entregó, se amó, ¿y qué? Y murió por mí, se entregó por mí. Eso es la vida abundante que Dios nos ofrece. Cuando tú crucificas tu carne y dices, yo no voy a hacer mi voluntad, Señor, voy a hacer tu voluntad. ¿Por qué Jesús obtuvo en la tierra lo que obtuvo? ¿Por qué Jesús hizo lo que hizo? Porque siempre fue obediente, porque su carne la crucificó muchas veces, no solo una. Aun cuando iba a la cruz, Él ya iba muerto ahí. Se negó a Él mismo. Pero nosotros, Dios no nos puede pedir, ay no, Señor, ¿qué te pasa? Si yo soy super wow, o sea, a mí no me puedes pedir eso, Señor. Y escatimamos a Dios tantas cosas. Pero crucifique su carne, crucifique sus deseos. Amén.
Me decía Lula la vez pasada, Señor, me decía, pastor, ¿por qué no aprendimos esto antes? Hubiera sido tan fácil aprender esto antes. Y apenas lo estamos aprendiendo. Le digo, bueno, nunca es tarde para aprenderlo. Amén, ¿verdad? Sí. Entonces la solución para los demonios, la liberación, echarlos fuera. La solución para su carne, crucificarla, morir al yo. ¿Cada cuándo? Todos los días. El Señor le dijo, toma tu cruz. ¿Cuánto? Allá cuando se te ocurra, tómala. O cada mes o cada semana que vas a la iglesia, toma tu cruz y llévatela ahí a la iglesia. ¿Qué le dijo? Toma tu cruz, ¿qué? Cada día. Esto es de cada día. Amén. Es de cada día. Entonces nuestra carne es corrupta en sí misma, hijo de mi corazón. ¿Y sabe qué es lo que sucede con nuestra carne? Es como un imán que atrae a otro. O sea, nuestra carnalidad atrae a los demonios de una manera tremenda. Los dicen, ay, aquí está. ¿Cómo le hacen las mosquitas? Así le hacen los demonios. Amén. Es como cuando hay un cadáver, los buitres andan allá. Bueno, así sucede. Amén. Amén. Cuando nosotros echamos nos vamos a hacer nuestros deseos carnales, cuando complacemos en el pecado, ¿verdad? Cuando andamos en busca de nuestros placeres mundanos, nos damos cuenta que todos esos son temporales y que en determinado momento y la finalidad de eso es llevarnos a la muerte. Amén. Pero por el contrario, cuando usted busca la vida del Espíritu con todo su corazón, entonces usted experimentará la paz de Dios, el gozo. No solo aquí en la tierra, sino que lo experimentará donde quiera en la eternidad. Amén. Entonces, usted tiene que entender que usted nunca va a encontrar de los demonios una misericordia para usted. Y entonces entendemos que el remedio para la carne es crucificarla, pero la cura para los demonios es echarlos fuera. Amén. Para todos aquellos que viven en una naturaleza pecaminosa, el consejo es para ustedes crucificar la carne. El consejo para nosotros es crucificar la carne. Es la manera más efectiva de que nosotros podamos alinearnos a la vida en el Espíritu. Amén. Amén. Pero cuando hay demonios involucrados, ahí se necesita algo más. Porque los demonios no pueden ser aconsejados. Los demonios deben de ser expulsados. Ya estamos, les dije la pasada, con la gente una y otra vez aconsejándole. Pero cuando vemos que no pasan de ese nivel, es que hay algo que los está estorbando, que no pueden ir más allá. Amén. ¿Sí? Entonces, mucha gente obra de la manera diferente. Quieren echar fuera la carne y crucificar a los demonios, pero eso nunca les va a funcionar. Amén. ¿Sí? Cuando hay alguien bajo una influencia en la que ellos han orado, han ayunado, le han dicho, Señor, quiero que me quites esos, y no pasa nada, eso se convierte de una obra de la carne a una influencia de un espíritu que le está dominando. Por eso su voluntad ahí es nula, porque vuelve a caer en lo mismo. Tal vez por algún momento usted su deseo se aferra y dice, sí, no lo voy a dejar de hacer, y lo deja de hacer por un tiempo, pero al rato otra vez vuelve a caer. Cuando eso sucede es que hay un espíritu interviniendo ahí en su vida. Amén. Amén. ¿Sí me expliqué? Amén. Entonces, los demonios entran a nuestra vida cuando nuestros muros espirituales están derrumbados. Ahí estamos sin protección divina y entonces ellos tienen la facilidad de poder entrar. Por eso el escritor de Proverbios dice que es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, dice. Es mejor aquel que tiene el dominio de no airarse que aquel que es fuerte, dice. Y el que se enseñorea de su espíritu que aquel que toma una ciudad. Por eso la semana pasada te dije, mientras tú no te gobiernes a ti mismo, no puedes andar conquistando otros lugares. Conquístate primero a ti y entonces serás un conquistador de lo demás. Pero mientras no te conquistes, no podrás ir a hacer otras cosas a las que Dios te ha llamado. Amén. Entonces levanta tus murallas de protección. Amén. Y si tú vuelves a levantar esas murallas, te aseguro que nuevamente empezarás a entender o a comprender y podrás vivir el gozo de la salvación que Dios te ha dado. Amén. Tercero, reconocer que la liberación es parte de una obra que Jesús ya terminó en la cruz y en su resurrección. Amén. Entonces,
Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y su resurrección es la parte de esa obra terminada por parte de Él. ¿Sí? O sea, Él a través de su muerte nos libró del pecado, de la enfermedad y de la muerte. Amén. O sea, cuando usted entiende eso, usted dice, pues es que Él ya, la guerra que había, Él la concluyó. Amén. Y entonces me puede decir, ¿y entonces todo esto que nos está diciendo, hermano, qué pasa? Pues sí, por cuando uno no se sienta en ese lugar, cuando uno no se para en ese lugar, cuando uno no vive esa verdad, eso no es una realidad para nosotros, aunque espiritualmente la es. Yo le pregunto, ¿Jesús murió nada más por los que estamos aquí? ¿Murió por los de China? ¿Murió por los de India? ¿Por los rusos? ¿Por los americanos? Murió por todos, pero ¿por qué no todos disfrutan de esa vida? Cuando esa condición o esa ley espiritual o esa verdad espiritual está ahí, porque no lo han tomado, porque no han hecho a Jesús su Salvador. Amén. Pues es lo mismo aquí. Cuando uno no hace realidad la obra redentora plena de Jesucristo, no es una realidad para nosotros. Eso es así de sencillo. Amén. Es como cuando un hombre rico, imagínese que viniera un hombre rico, millonario, con muchos dólares y le extendiera un cheque a usted ahí con una cantidad extraordinaria y se lo diera y le dijera, ten, mijo, mija, te regalo ese cheque. Y usted dijera, wow, y se le salían los ojos así, y todo, y le hace así, le hace, cae, y el con, bum, 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 así, ¿qué voy a hacer con...? Y luego va a su casa y dice, qué bonito cheque, lo voy a poner aquí en la sala de mi casa, por aquí. Ahí lo va a tener por siempre y nunca va a disfrutar de lo que le dieron. Pero cuando usted va al banco y dice, chiquitito de mi alma, aquí está. Lo deposita a su cuenta y entonces empieza a disfrutar de los beneficios. ¿O no? Amén. Pues eso es la salvación para nosotros, pero no la tomamos. No tomamos la victoria que Jesús ya nos dio y vivimos en la amargura y en la depresión. Y vivimos el que por qué a mí. Y vivimos el que por qué, Señor, si yo te sirvo, si yo te hago, si yo oro, si yo ayuno, si yo... Estamos ahí. Ya me cansé, aleluya. Entonces usted tiene que aferrarse a los beneficios de esa victoria que Jesús obtuvo en la cruz de Calvario. Amén. Recíbala, deposítela en su cuesta y hágala efectiva en su vida para que pueda vivir eso. Amén. Y la cuarta, nosotros tenemos que entender que la liberación es el pan de los hijos, la provisión de nuestro Padre Celestial para nosotros, sus hijos. Mateo 15, vaya a Mateo 15. Con esto termino. Bueno, me falta, pero ya voy a terminar con esto. Vamos a ir exclusivamente a ver el versículo 26, para no leer toda la historia. ¿Se acuerdan de esta historia? Una mujer sirofenisa tenía una hija que dice que era atacada y atormentada por un demonio. Y llega con Jesús y le dice, Señor, ayúdame, porque mi hija tiene una necesidad. ¿Y qué fue lo que Jesús le contesta? Fíjese bien lo que le contesta. Respondió él, respondió Jesús y le dijo, no está bien. Fíjese bien lo que dijo. No está bien. O sea, lo que tú me pides no es correcto. No es correcto lo que tú me estás pidiendo. No está bien lo que tú me estás pidiendo. Dice, porque no está bien tomar, ¿qué? El pan de los hijos. ¿Y qué? Y echarlo a los perrillos. Amén. El pan de los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos. Y mire cómo Jesús utiliza las cosas más sencillas. En el pueblo de Israel el pan era algo que no podía faltar a la mesa ningún día. Les decía, es como si nosotros los mexicanos nos dijeran, no está bien tomar las tortillas de los hijos y dárselo a los perrillos. ¿Usted las tortillas no faltan en su mesa o sí? Ahí está, oye, ¿no te has ido por las tortillas? Ándale viejo, vete porque no hay tortillas. Ahí va uno por las tortillas. Pues en ese entonces el pan era lo mismo para ellos. ¿Te mandan meme o no, por las tortillas o no? Porque estoy viendo que le está diciendo. Bueno, a mí también, no te preocupes, entonces yo también voy por las tortillas. Entonces es un alimento diario.
Formaba parte de la dieta diaria de la comida de los judíos. No es bueno tomar el pan. ¿De quiénes? De los hijos. ¿A quién se refería con los hijos? Les dije la vez pasada. Al pueblo de Israel, a los judíos. Bueno, pues en este tiempo ese pan es para usted y es para mí. No es para los de allá afuera. No es para los malvados, para los asesinos, los que pertenecen a los cárteles, para las prostitutas. No, es para nosotros. Ahora aquí la palabra de Dios lo suaviza y dice a los perrillos. Pero acuérdense que entre gentiles y judíos se llamaban perros unos a otros. Tú eres un perro, se decían. No, el perro eres tú. Así se llamaban. Amén. Entonces para él estaba diciendo, tú eres un perro que esto no es para ti. Amén. O sea, este pan, solamente es para los hijos, no es para ti. Entonces tú no me lo pidas porque no es para ti. Pero ¿qué pasó con la mujer? ¿Qué le dijo? Insistió, le dijo, Señor, sí está bien que sea para tus hijos, pero cuando caen migajas de la mesa, ahí los perrillos pueden comer. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Jesús dijo? Le dijo, no es para ti. Vete de aquí porque es nada más para los hijos. ¿Qué le dijo? Grande es tu fe, mujer. Grande es tu fe, mujer. Así que vete y en este momento lo que tú has creído, será hecho. Y dice que la hija que fue sanada en aquella hora inmediatamente. Amén. Amén. Entonces, nosotros entendemos con esto que el ministerio de liberación es para usted y es para mí. No es que seamos gente malvada, no es que seamos gente malhechora, pero hay áreas en nuestra vida que tienen que ser liberadas. Y como hijos de Dios necesitamos, como dijo el apóstol Pablo, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de nuestra carne. ¿Cómo lo hacemos? Andando en el Espíritu. Y nuestra vida requiere de una libertad plena en la que Dios, para que pueda orar correcta y perfectamente en nuestra vida. Por eso te he dicho desde hace mucho tiempo que si hay algo que Dios está haciendo en este tiempo, es preparando a su novia para que esté en las condiciones que tiene que estar para cuando Él venga. Y dice, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga y ni siquiera con cosa semejante. Amén. Yo le pregunto, ¿usted cree que ya esa iglesia está en esas condiciones ahora? Pero estamos este día para prepararnos, porque ese glorioso día un día vendrá. Amén. Y lo vamos a recibir con todo nuestro corazón. Y vamos a ver ese día glorioso. Y nuestro corazón y nuestra alma y todo nuestro ser estará preparado totalmente para ese precioso día. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a hacer algo en esta hora. Vamos a hacer una oración delante de Dios. Si usted es alguien que sabe que necesita de la obra divina del Espíritu Santo, yo quiero que usted se ponga de pie. Yo no quiero que usted se ponga de pie por obligación. Yo quiero que usted se ponga de pie porque realmente hoy dice usted, hoy yo quiero obtener esa libertad a la que Jesús me ha llamado. Amén. Amén. Entonces, ahí de pie vamos a hacer una oración. Y yo le pido que si usted quiere pasar al frente, venga aquí.